Bueno, mis hermanos, entonces la clase de hoy vamos a seguir trabajando, vamos a seguir mirando cómo es el proceso de interpretación bíblica. Muchos de ustedes ya han recibido un video donde hemos de alguna manera explicado, o un profesor amigo ha explicado la conformación del Nuevo Testamento. Y esto nos da un poco de idea de cómo es el llegar a la Biblia que hoy tenemos. De hecho, esa es la manera en la cual hoy llegamos a tener la Biblia que tenemos. Pero para poder entender la palabra de Dios, tenemos que poder interpretarla correctamente. Y en esa interpretación correcta, es allí donde estamos deteniéndonos en este proceso de aprendizaje. Como dijimos las clases pasadas, nos estamos manejando por un libro, un manual que la mayoría de nosotros tenemos. De todos modos, aquellos que no tengan el libro, lo que vamos a hacer, vamos a escanearlo y lo vamos a compartir, ¿bien? De esta manera queremos poder ahondar en este módulo de interpretación bíblica, que es parte de 4 módulos que vamos a tener en el año. De esta forma vamos a tener, vamos a tener 4 años, 16 módulos, 4 módulos cada año, y de esta manera en este instituto vamos a tener una certificación, la certificación en Ministerio en Teología, ¿bien? De esta forma es el proceso de aprendizaje y estudio, y aunque ustedes ya lo saben, lo estoy compartiendo otra vez porque hay hermanos que están por primera vez en el Instituto Bíblico Americano. A partir de septiembre vamos a tener otros profesores, van a estar algunos profesores que van a dar clases de Los Ángeles, mayormente desde Los Ángeles, algunos de San Luis, Missouri, pero vamos a compartir, o van a compartir con otros maestros algunas clases que vamos a tener. Estamos metidos en el primer módulo que refiere a la interpretación de la Biblia, interpretación bíblica. Y para esto definimos lo que era la exégesis, que es la extracción del contenido de la palabra. Definimos también una mala palabra, bíblicamente hablando, que es la eisegesis, que es el aporte que de repente yo quiero ponerle a un texto. No sé, tuve una intuición, una observación de no sé dónde, y de repente me parece que eso puede conectar con un pensamiento bíblico, y busco el texto bíblico en función de lo que yo estoy pensando, y eso justamente es, digamos, en este ámbito es una mala palabra, es eisegesis, es meterle a la palabra lo que yo creo que la palabra tiene que decir. Y luego hablamos acerca de la hermenéutica. La hermenéutica son las herramientas que tenemos para entender lo que estamos extrayendo, la forma en la cual vamos comprendiendo, y después el lenguaje actual que tiene ese texto bíblico. De hecho, lo primero que tenemos que hacer es una muy buena exégesis, una muy buena lectura de lo que la Biblia nos está indicando, para luego hacer una interpretación correcta, una interpretación que sea actual, lo más cercana, si no es posible, totalmente cercana a lo que el texto genuinamente está diciendo. Los textos bíblicos están escritos hace 2000 años del Nuevo Testamento, y su contexto histórico, todo tiene distintas observaciones que de repente nosotros tenemos que entender para poder conectar lo que justamente hoy está queriendo decir. Por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando se miraba su rostro, no se miraba a un espejo, sino que se miraba a un metal bruñido. Por eso dice que cuando estamos mirándonos como un espejo, ¿sí? Y usted dice, bueno, pero un espejo me veo claramente. No. En ese momento no se veía claramente. Y todo esto me ayuda, que son nimiedades, me ayudan a comprenderlo. En el tiempo de Pablo no había cepillo de dientes, ¿sí?
Usted dice, ¿cómo se cepillan los dientes? Bueno, eso es otro tema, ¿no? Pero fíjense que son miniedades que vamos comprendiendo para poder ir entendiendo lo que estamos tratando de comprender, de poder asimilar y de poder justamente tener una comprensión clara de lo que Dios dice en su palabra. Habíamos dicho en su momento que entender, yendo al Antiguo Testamento, entender que en Génesis la historia de Adán y Eva es la historia de un señor y una señora que se comieron una manzana que en realidad no fue una manzana, es no entender lo que dice el texto bíblico, sino que el texto bíblico está diciendo que un señor y una señora desobedecieron la orden que Dios había establecido. Entonces, uno va comprendiendo a la luz de una exégesis clara, de una exégesis profunda, lo que el texto está diciendo en su contexto para poder aplicarlo en la actualidad. Que ese es el gran desafío que tenemos hoy. Me consta que los hermanos que conozco que hoy están en este salón virtual son personas comprometidas con el Señor, con muchos años en el Evangelio y muy serios en el Señor, que han superado batallas increíbles. Y en ese proceso todos hemos crecido, hemos madurado, hemos estado fieles al Señor, y lo que nos conecta a todos es la perseverancia de los santos, la perseverancia que cada uno de nosotros hemos tenido y que de esta manera nos ha dado esa consagración y ese compromiso del cual me consta en la mayoría de los hermanos. Pero justamente el gran desafío que tenemos en la actualidad es poder continuar con esa interpretación correcta. No porque no lo estén haciendo, me consta que la mayoría de los hermanos que están en la sala tienen una correcta interpretación de la palabra. Por eso es que lo que hará este estudio de interpretación bíblica nos va a ayudar a poder, de alguna manera, profundizar ese conocimiento que Dios ya nos ha dado. ¿Bien? Ahora, dijimos además que vamos a utilizar dentro del proceso de interpretación bíblica el proceso o el modelo de los tres pasos. ¿Cuáles son el modelo de los tres pasos? Bueno, el modelo de los tres pasos, que es, por así decirlo, en función de lo que dijimos anteriormente, es el modelo hermenéutico o la herramienta hermenéutica para poder sacar o extraer, mejor dicho, para poder darle una lectura correcta a el texto, porque extraer o sacar es la exégesis, pero dar una lectura correcta tiene que ver con lo que es el proceso hermenéutico. Por ahí puede que haya varias preguntas, bueno, pero exégesis y hermenéutica es más o menos lo mismo. Pues hay mucha similitud. A veces, hasta si uno se pone a reflexionar tanto, podría pensar de que es similar. Pero a medida que uno va ahondando en estos principios, pues vamos viendo esas diferencias. También dijimos, semanas pasadas, que vamos a ir acostumbrándonos a un lenguaje, que es un lenguaje que se da en un ámbito teológico. Cada uno de ustedes tienen diferentes oficios. No sé si nuestra hermana Mónica seguirá con el trabajo de profesora de educación física. Pero allí hay un lenguaje que es propio de un gimnasio. Bueno, hermanos que trabajan en la construcción, en oficina, hay lenguajes que son propios de cada uno de los espacios de trabajo, de conocimiento. Dentro del ámbito teológico hay pues un lenguaje que es un lenguaje teológico, que tal vez no es significativo decirlo en otro espacio, o sea, decir, bueno, no, es que vamos a una exégesis, una eisegesis, una hermenéutica. O sea, si uno quiere, digamos, en su ego y en su inmadurez, ponerse por encima de otros, lo único que va a resaltar es algo que precisamente no queremos que ocurra. Pero sí, lo que tenemos que hacer es tener este lenguaje para definir ciertas áreas o ciertas herramientas que nos van a ayudar para poder interpretar correctamente la palabra. Como ustedes han leído, aquellos que tienen el manual, sabrán que
los estudiantes serios de la palabra no estudian la palabra solamente para un conocimiento intelectual, sino que el propósito es llevarlo a la práctica en nuestra vida y llevarlo a la práctica en la congregación y en la extensión del reino. ¿Bien? Que a propósito, terminando la clase, voy a enviarles un video, está en YouTube también, de 4 pastores contemporáneos que hacen una lectura hermenéutica de algunos textos exegéticamente muy claros y muy asertivos en este tiempo, sobre la situación de pandemia que estamos viviendo. Y me pareció oportuno poder compartírselos porque vamos a ir viendo en forma práctica cómo, bueno, estos son pastores, pero nosotros también podemos alimentarnos del pensamiento de otros hermanos que tienen el Espíritu de Dios y que sentimos en nuestro interior de que la lectura que están haciendo en lo que estamos viviendo es correcto. Pero esto, terminando la clase, se los voy a compartir. ¿Bien? Entonces, hablamos de este modelo de 3 pasos para la interpretación bíblica. Y este modelo, ¿se acuerdan que en primera instancia era poder entender el contexto original y la situación del texto bíblico? Esto es el primer paso. Hermenéuticamente, o sea, herramientas podemos encontrar muchas, algunas muy complejas, otras no tan complejas, pero sí muy profundas. Si usted sigue avanzando en la interpretación bíblica, va a llegar a personas que de repente tienen mucho conocimiento intelectual, pero no pueden de alguna manera bajar ese conocimiento a un ámbito más de la vida cotidiana, ¿bien? Y de repente se puede llegar a sorprender que hay personas que tienen mucho conocimiento intelectual, pero sus vidas están viviendo un ateísmo increíble. O sea, la verdad que disimulan mucho ser tan conocedores de la palabra porque no la ponen por obra. Ahí se aplica donde la palabra dice que la letra mata, más el espíritu vivifica. No porque no haya que estudiar la palabra, sí hay que hacerlo, pero el punto es que, ¿se acuerdan que hacíamos esta diferencia en que una cosa es un conocedor bíblico y otra cosa es la madurez espiritual? La madurez espiritual es someterse a las verdades aprendidas. Entonces, de repente van a encontrarse con hermanos que tienen mucho conocimiento, pero no tienen madurez espiritual porque no se han sometido a las verdades que ellos mismos conocen. ¿Bien? Muy bien, entonces el primer punto es entender el contexto original y la situación. Y decíamos que un pasaje bíblico no puede significar lo que nunca significó. Lo que nunca significó. O sea, y esto tiene que ver justamente con el contexto de lo que empiezo a investigar. ¿Se acuerdan que decíamos en su momento que las verdades bíblicas son antiguas? Y las grandes verdades bíblicas son como iceberg. Esto lo decía mi profesor Mervyn Brenneman, un biblista maravilloso que está a punto de cumplir 100 años. Entonces, las grandes verdades son iceberg que están en la superficie. O sea que las grandes verdades hasta un niño las entiende. ¿Bien? Hay otras verdades que son verdades que requieren mayor investigación, pero que no son las verdades esenciales. Ahora, lo que en primera instancia tenemos que entender o, digamos, afirmarnos en este modelo de 3 pasos, que es sencillo, profundo y espiritual, es que un pasaje bíblico no puede significar lo que nunca significó. ¿Y cómo yo sé que nunca significó este texto? Lo que de repente puedo yo pensar o escuché predicarlo. Bueno, muy sencillamente leyendo el contexto, escuchando a predicadores de sana doctrina, y hay de alguna manera hay una correlación de pensamiento que uno dice, bueno, es como que uno descubre la bicicleta. Bueno, la bicicleta ya fue descubierta. Bueno, sí, correcto. Pero qué bueno que es descubrirla por mí mismo.
¿bien? Porque en ese descubrimiento de la palabra, que es la revelación de Dios, y sobre esta revelación tenemos nueva inspiración, hay un aporte que se va dando, y ese aporte que se va dando tiene que ver justamente con lo nuevo, con lo fresco que Dios quiere darme para este momento sobre aquello que hay coherencia en lo que justamente estoy predicando, ¿bien? O estoy escuchando y estoy leyendo la palabra. Por ejemplo, cuando hablamos de el don profético, ¿bien? Es un don que, bueno, requiere o hay mucha discusión sobre ello. Pero la palabra habla acerca de que tiene que haber un escepticismo. Escepticismo se entiende, ¿no? Como una, a ver, vamos a ver, ¿no? No ponemos en el banquillo de los acusados, por decirlo de una manera, al que da la palabra. Ponemos a la palabra, ¿m? Que da. Y esa palabra tiene que constatarse, tiene que verificarse a través del tiempo, y esa verificación a través del tiempo empieza a constatar que la palabra fue veraz, ¿bien? Entonces, a lo que vamos refiriéndonos tiene que ver justamente con que cada texto que estamos leyendo y que estamos interpretando, que vamos a hacer en clases que vienen, están refiriéndose justamente a algo que ha significado siempre exactamente lo mismo. Fíjense que por lo general en la tradición cristiana, la iglesia cristiana, históricamente hablando, nunca ha, de alguna forma, cuando encontró una herejía, no le ha dicho al hereje, no, las cosas son así, sino que ha dicho, esto no es así. Entonces, el planteo es, bueno, ¿y cómo es? Bueno, investígalo, investígalo, o sea, búscalo. Si ustedes van a ver las grandes herejías a través de, bueno, hay otras herejías que fueron aplacadas a través de concilios que la iglesia ha tenido. El primer concilio fue el concilio de Jerusalén, pero después hubieron diferentes concilios que de alguna manera frenaron las herejías de muchos. Actualmente algunas herejías se ven dentro de diferentes sectas, dentro de diferentes grupos religiosos como Testigos de Jehová, mormones, que usted dice, ¿son ideas nuevas? No, 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 son ideas de hace muchos años atrás, y que la iglesia lidió hace muchos años atrás con esto, ¿bien? Pero el primer punto es que un pasaje no puede significar lo que nunca significó. Número 2. Debemos encontrar principios generales. ¿Qué son los principios generales? Es que el Espíritu revela verdades universales en la palabra de Dios que se aplican a la mente, la conciencia y la voluntad de todo. Y esto quiero ponerlo en letra grande, de todo creyente. ¿Bien? No puede ser que un texto bíblico funcione aquí en los Estados Unidos y no funcione en África. Si yo me siento amado por Dios, porque Dios me ha dado ciertos carros y caballos, y entonces no estoy entendiendo el amor de Dios, porque el amor de Dios no es por los carros y caballos que te pueda dar, sino que pasa por otro lado, ¿bien? Que el bien tener no te da el bienestar te lo da únicamente la obra de Cristo en tu vida, ¿bien? Pero entonces justamente este principio es algo significativo. Esta verdad ocurre o se da en el contexto de todo, o sea, de todos los cristianos, ¿bien? Muchas veces hablamos acerca del juicio, ¿bien? Cuando juzgamos, como estoy poniendo diferentes ejemplos, ¿no? Y fíjense que vamos a ver a la luz de la palabra que el juicio de Dios no se da en las acciones, sino que se da en los actos o las intenciones del corazón. Por eso en 1 Corintios capítulo 13 vemos que si uno tiene, o sea, si hiciese tal o cual cosa, y no tiene justamente el elemento esencial de la presencia del Señor, que es el amor, viene siendo, y ahí explica el apóstol Pablo, ¿bien? ¿Por qué? Porque la base del juicio está en el acto de conciencia. Es así que algún hermano cuando se pone a juzgar, juzga las acciones, pero cuando es juzgado por alguien, dice, no, 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 tienes que mirar la intención de mi corazón. Y la lectura, aunque es contradictoria en la manera que lo aplica a que se lo aplican,
habla de algo que es digno de ser mirado, ¿bien? Entonces, una visión objetiva de cada situación tiene que ver justamente con la intención del corazón. Obviamente que muchas veces las acciones coinciden con las intenciones, ¿sí? Pero otras veces no. Otras veces hay actos magnánimos que hablan de mucho ego atrás de la persona. Y uno dice, wow, qué acto ha hecho. Bueno, quien ve la intención del corazón, la ve el Señor. ¿Mm? Pero hay un discernimiento en la vida de los hermanos que el Señor dice que por los frutos a través del tiempo uno ha de conocerlo. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Háganme así porque no los escucho. ¿Sí? Muy bien. Y en tercer lugar dijimos que la palabra de Dios debe ser creída y obedecida y no es meramente para ser analizada y estudiada. Debemos hacer conexiones y aplicaciones. ¿Se acuerdan que estamos afirmando el principio de que la Biblia se entiende en sí misma? ¿Bien? No necesito otro libro para poder explicar lo que la palabra de Dios me está diciendo. Ahora, puede que hayan otros textos que son como diccionarios, digamos, libros exegéticos. Les había dicho que este libro es un libro altamente, sí, es altamente recomendable. No es McDonald's de las hamburguesas, ¿no? Sino que es un libro que está en toda Latinoamérica y que es un libro exegético que es muy, muy, muy significativo. Nos puede aportar muchas ideas que van despertando lo que Dios va haciendo en cada uno de nosotros. ¿Bien? Entonces, estos tres pasos, que serían los tres pasos de los cuales estaríamos trabajando en todo este módulo, es, en primer lugar, entender el contexto original. En segundo lugar, encontrar principios generales, que son principios generales que se aplican en toda la iglesia, y esas conexiones armónicas en la palabra que me van ayudando a poder entender lo que Dios nos dice, y en esa armonía vamos encontrando justamente esa claridad. ¿Se acuerdan que yo les había comentado hace algunos años atrás, justamente estábamos en Argentina, en donde tenía un hermano, un pastor amigo, que estábamos preocupados por la asistencia de los hermanos a la congregación, y resulta que nos juntábamos a orar y les contaba a los hermanos de que de un domingo para el otro, este pastor me dice, mira, aquí te traigo una predicación que Dios me habló para poder alimentar a la congregación y darle ánimo y exhortarla a que busque de Dios. ¿Sí? Entonces, bueno, porque digamos, el punto esencial era, digamos, una ocupación que este pastor y yo teníamos sobre, digamos, la permanencia, mayormente de los matrimonios jóvenes en la congregación. Entonces, él se basó en Segunda de Crónicas, capítulo 27, versículo 1 y 2. Y fíjense que el pasaje dice, hablando de Jotam, dice, de 25 años era Jotam cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusá, hija de Sadoc, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Usías, su padre. Usías era el padre de Jotam. Salvo que no entró en el santuario de Jehová, pero el pueblo continuaba corrompiéndose. Entonces este pastor dice, tuvo una predicación en base a este texto, diciendo, fíjense cómo Jotam no vino a la iglesia, y por no venir a la iglesia se perdió todas las bendiciones de parte de Dios. ¿Cuántas bendiciones nos perdemos al no congregarnos? ¿Cuánto dice el amén? Bueno, pero, o sea, la predicación estaba bien, podría haber utilizado otros textos, pero este texto en particular no está refiriéndose a lo que este predicador estaba diciendo. Porque si vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 26, bueno,
después búsquelo en su casa, léalo, del versículo 3 al versículo 6, al 5. Bueno, el 6 también, del 3 al 5 al 6, nos muestra cómo Usías fue un hombre que fue temeroso de Dios. Pero luego en el versículo 16, pues dice que se rebeló contra el Señor en su arrogancia y entró al templo que Jotam no entró, para quemar incienso. Y ahí nos dice el texto, en el versículo 18, que se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Bueno, y ahí cuenta que fue lleno de lepra, y la historia es una historia triste, porque Usías entró al templo. Entonces Jotam, obviamente siendo obediente y temeroso de Dios, no entró al templo. Pero no entró al templo porque fue obediente a Dios. ¿Me explico o no? ¿Sí? ¿Sí se entiende? Entonces, si yo tengo que predicar sobre la perseverancia de los santos, Hebreos nos habla de no dejando de congregarse, como no tienen por costumbre, y hay muchos textos que pueden afirmar, puedo hacer un estudio de lo trascendente, de lo significativo que es congregarnos, que es la comunión, la koinonía entre los hermanos. Mira cuán hermoso y agradable es los hermanos en armonía. O sea, hay muchos textos que pueden afirmarnos en estas verdades, pero justamente este texto no era el texto que estaba diciendo lo que este pastor quería decir. ¿Bien? Entonces, fíjense que estamos hablando bien intencionadamente. No estamos hablando de la malicia, no estamos hablando de una intención, una agenda de forma personal, que alguien quiere hacer. Yo tengo un pensamiento, que estoy pensando que esto tiene que ser así, y le busco el texto para aplicarlo. Eso sería una eisegesis, como dijimos, ¿no? Pero lo trascendente y significativo en este ejemplo tiene que ver con justamente el texto nos diga lo que realmente quiere decir. Algo que vamos a ver un poquito más adelante, que nos habla acerca de la teología sistemática, ¿sí? ¿Se acuerdan que el estudio de Dios, teólogos, el estudio de Dios, hay diferentes formas de hacerlo? Nosotros lo que estamos haciendo es una lectura a partir de nuestra observación. Digamos una teología, por así decirlo, observacional, observativa, que es la teología más antigua, pues. Es la teología más antigua. Hay otra teología que se llama la teología sistemática, que no está mal, no está mal, que es a partir de los temas. Hay diferentes libros que, por ejemplo, este diccionario, que tienen temas temáticos acerca de, yo después se los voy a enviar para que ustedes puedan digamos, armar su biblioteca, ¿bien? Entonces, hay una teología sistemática de temas, y esa teología también está bien, pero nos interesa en este punto poder empezar a ser observadores. Recuerden ustedes que la Biblia tiene una manera digamos, de mirarla desde la observación, porque podemos llegar a acercarnos a la palabra desde la especulación. Entonces, la especulación no es la mejor manera de trabajar o mirar los textos bíblicos. La manera observativa, la manera de observación, la manera contemplativa, que tiene que ver con la oración, nos ayuda a encontrar esa inspiración que la palabra de Dios justamente quiere indicarnos. ¿Bien? Muy bien. Por esto es que estuvimos viendo varios textos bíblicos que nos ayudaron a poder mirar lo que hoy estamos haciendo. ¿Qué podemos concluir? Aunque todavía tenemos unos minutos más, pero ¿qué podemos concluir en lo que hasta ahora dijimos? En primera instancia, podemos decir que para poder interpretar
apropiadamente las Escrituras, debemos preparar nuestros corazones, mentes y voluntad con el propósito de entrar en la eterna palabra del Dios viviente. ¿Bien? Entonces, es algo muy significativo. Tenemos que tener esa preparación, que creo que no tenemos que entrar en detalle en esto porque en esta sala, en este salón virtual, hay una... Perdón. Oh, Ángel. Perfecto. Hola, Ángela. Tenemos otra hermana por aquí. Y tenemos a Zulma que está entrando. Bien. Muy bien. Entonces, otra hermana también. Déjenme ver un poquito. Ok. Muy bien. Entonces, la preparación, tal vez vamos a ser inspirados en cómo cada uno de nosotros somos preparados, nos preparamos para acercarnos a la palabra, pero es la conclusión que en esta noche podemos hacer en este punto. Y algo que estamos haciendo énfasis es, la Biblia es un libro divino y es un libro humano, ¿bien? Y debemos depender de los recursos del Espíritu Santo para entender la palabra de Dios y estar listos para permitir que Dios transforme nuestras vidas. Cuando nos referimos a humano, no nos estamos refiriendo a que la Biblia tenga la mente humana, sino que la Biblia tiene diferentes géneros literarios que nos quieren justamente llevarnos a verdades espirituales profundas. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Fíjense que toda la Biblia, y quiero acá hacer una definición que es muy sencilla, pero muy profunda a la vez, cosa que en este contexto a veces las cosas son profundas y no tan sencillas, pero quiero decir, o quiero que ustedes anoten en sus apuntes, la palabra analogía. Analogía. La palabra analogía. Absolutamente toda la Biblia está escrita de manera analógica. ¿Qué es la analogía? La analogía es la comparación, es una manera de comparar. Es como, por ejemplo, un artista que describe un gran paisaje. Entonces, describe un gran paisaje, pero ese paisaje desde esa pintura es una comparación de lo que es el paisaje. ¿Me explico o no? ¿Sí? La Biblia nos compara lo que es Dios de una manera que nosotros podamos comprenderlo. ¿Bien? Por eso es que todo lo que en la Biblia nos habla de cómo es Dios para que nosotros podamos entenderlo. ¿Sí? Y se acuerdan que decíamos que también existe la teología apofática, que eso, si quieren ponerlo como un comentario al margen. ¿Qué es la teología apofática? Bueno, es la teología que se refiere a la teología negativa, pero no la teología negativa porque sea mala, sino porque en esa comparación, por ejemplo, nosotros decimos que Dios es nuestro amigo, Jesús es nuestro amigo, ¿bien? Entonces la teología apofática diría, no, Jesús es más que nuestro amigo, no es nuestro amigo, es más que nuestro amigo. ¿Me explico? Son temas o son puntos que después podemos ir avanzando un poquito más adelante. Pero lo que quisiera centrar en esta noche es ese concepto de análogo, o sea, de comparación. Es una comparación. Fíjense que, como decíamos hace algunas clases atrás, Dios no es evidencia para nadie, ni para los cristianos. O sea, ¿quién de nosotros hemos visto a Dios? Entonces usted dice, bueno, ¿y cómo es esto? Bueno, la palabra dice, quien ha visto al Hijo, ¿ha visto a quién? Al Padre. Entonces, ¿cómo es Dios? Dios es como Jesús. ¿Cómo es el amor de Dios? Como el amor de Jesús. ¿Cómo es el favor de Dios? ¿Cómo es su misericordia? ¿Cómo es su cuidado? Tal como lo vimos en Jesús. ¿Sí? Entonces, de esta manera nosotros vamos comprendiendo quién es Dios. La revelación de Dios es Jesús.
¿Mm? Y usted dice, ¿y dónde dice esto? Bueno, vayamos por favor a Efesios, Gálatas, Efesios. Eh, Dice, Gálatas, Efesios. Bueno, déjenme que ahora se los busco y lo vemos, ¿bien? Pero, dije Efesios, a ver, déjenme buscarlo en... Dije Efesios, no, es Hebreos. ¿Mm? Hebreos. El pastor ya le estaba cambiando los textos, ¿no? Hebreos capítulo 1, dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. ¿Bien? Entonces, fíjense que a través de Jesús nosotros conocemos a Dios. Alguien me preguntó, pastor, ¿cuándo comenzó el fin de los tiempos? El fin de los tiempos comenzó cuando vino Jesús. Ahora, el último de los días está reservado para el Padre, ¿bien? Pero estos últimos tiempos empezaron cuando vino nuestro Señor Jesús, según lo que dice el texto. Y lo que Pedro dice, bueno, si alguno piensa que Dios se retrasó, piense que para Dios un día son como 1000 años y 1000 años son como dice el texto, como un día, ¿bien? Entonces, si vamos a esto, vamos viendo que han pasado solo 2 días y coincidentemente 2 días puede coincidir razonablemente en los últimos tiempos. Si el advenimiento del Señor viene en el día 2,5, ya viene pronto. Pero si se retarda un día más, pues usted, bueno, saque la cuenta, ¿no? Pero el tema es que la palabra nos habla que en Jesús Dios muestra quién es Él, ¿bien? Esto es muy significativo. Entonces, a partir de nuestra observación de la palabra, podemos comprender, y aún así no comprender en su totalidad, pero comprender la magnitud, la altura, la longitud, las dimensiones del amor de Dios. Y obviamente que quedamos limitados, pero en esa limitación nosotros vamos comprendiendo de una forma más profunda el amor de Dios. Y esto tiene que ver justamente con la interpretación de la palabra de Dios. Muy bien. Vamos a definir rápidamente algunos conceptos cuando se habla acerca de la Biblia, ¿bien? Bueno, ustedes saben que la palabra Biblia viene de un vocablo biblos, que quiere decir un conjunto de libros, ¿bien? Y un conjunto de libros del Antiguo y Nuevo Testamento es ese compendio, ¿bien? Ahora, este libro no es un biblos, sino que es una santa Biblia. La palabra santo es apartado de Dios para un propósito. Estos compendios de libros son libros inspirados por Dios para que el hombre, la mujer, la humanidad pueda volverse a Dios. ¿Bien? Entonces, esta es justamente la concepción o la comprensión de lo que nosotros nos referimos a la palabra Biblia. ¿Bien? Estos libros, como habíamos visto en el video anterior que les he enviado, sé que ahora han ingresado diferentes hermanos, que vamos a tomarnos luego unos minutos para saludarnos, para conocernos. Fueron escritos en griego, ¿sí? Aunque Jesús no habló una sola palabra de griego, ¿sí? Jesús habló en hebreo. Y no solamente que habló en hebreo, habló en el hebreo más común, que era el arameo, ¿sí?
Entonces, la pregunta es, ¿cómo pasó desde el hebreo al griego? Bueno, es que era un lenguaje universal, y ese lenguaje permitió que los libros sagrados pudieran ser leídos y escuchados y comprendidos al resto de la humanidad. ¿Bien? Cuando hablamos de la palabra, hablamos de la escritura o las escrituras, y este libro, justamente como hacíamos referencia, son los escritos que Dios nos ha dejado para acercarnos a Él. Cuando decimos que la Biblia es la palabra de Dios, estamos hablando de forma correcta, porque es la palabra de Dios. ¿Bien? Muy bien. Cuando nos referimos a el término humano, estamos refiriéndonos justamente a los diferentes géneros. ¿Se acuerdan cuando la clase pasada hablábamos del libro de Romanos? Decíamos que, porque algunos dicen, bueno, lo que pasa es que el escrito de Romanos fue escrito por un genio, ¿no? Era una persona increíblemente educada, el apóstol Pablo. Pero nosotros afirmamos que el libro de Romanos no fue escrito por un hombre y su ingenio, ¿no? Sino que fue escrito por un hombre y su dueño, ¿no? Donde el apóstol Pablo, a través de la guía del Espíritu, pudo transmitir las verdades que Dios ha establecido. Por lo tanto, lo que definíamos de que los dones apostólicos, ¿bien?, de los apóstoles y los escritores de la palabra, fueron dones de revelación, ¿m?, y justamente de fundamentación. Ya todo está escrito, todo está escrito. Entonces, nuestros dones son de inspiración, somos inspirados, y de ejecución en lo que la palabra de Dios nos va diciendo. Bien, ya vamos a hablar un poquito más acerca de los dones. Muy bien. Tenemos varios textos bíblicos que habíamos compartido, y sobre ellos habíamos mencionado que era necesario poder justamente estar muy atentos a lo que la palabra de Dios nos va diciendo en esa disciplina y en esa ausencia de apresuramiento a sacar conclusiones, que son conclusiones que de repente pudieran afirmar una herejía, pues, ¿no? Muy bien. Entonces, hay ciertas formas de poder acercarse a la palabra que tienen que ver con esa observación, ¿bien? Entonces, decíamos que debemos acercarnos a la palabra como exploradores. En Mateo capítulo 13, Mateo capítulo 13, versículo 52, nos dice así la palabra de Dios. Nos dice, y él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. ¿Bien? Entonces, poder acercarnos a la palabra como exploradores tiene que ver con esa posición de decir, bueno, vamos a mirar. Somos amantes de la palabra y Dios ha puesto en nuestros corazones justamente el poder mirarla seriamente, y de esta manera podemos extraer cosas que son profundas, y en esa profundidad poder justamente ser inspirados en lo que Dios nos está diciendo. Por eso debemos reconocer que, bueno, el contexto de la Biblia es muy diferente, pero a la vez muy similar al nuestro en cuanto al contenido espiritual. ¿Bien? De ahí podemos ver que el contenido espiritual, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, se conecta con nuestra realidad. Que la historia del pueblo de Israel, al final del día, es nuestra historia. Y que cuando decíamos, por ejemplo, pensar de que la serpiente, como tentó a Adán y Eva, volviendo al ejemplo que dijimos al principio de la clase, ¿cómo se conecta? Bueno, la serpiente está hablando acerca del pecado, y el pecado es aquel que te engaña. ¿Mm?
Entonces, vamos entendiendo que al final del día hay una lectura espiritual de lo que es la serpiente, porque algunos se queda que la serpiente habló, que no habló, que esto, aquello. Bueno, es un género literario, pero no te quedes con eso. O sea, ¿qué es lo que hay detrás? ¿Qué es lo que hay detrás? Obviamente que Dios puede hacer hablar a una serpiente. Claro que sí. Pero al final del día no es tan significativo que hable o que no hable. Lo significativo es que el pecado te engaña y que el engaño te hace creer que lo que Dios te dice no es cierto. Entonces, la desobediencia de Adán y Eva tiene que ver justamente con el decir lo que Dios dijo que no, ellos dijeron que sí. Y de esta manera nosotros vamos justamente explorando la palabra de Dios. ¿Bien? Muy bien. Nos acercamos a la palabra como detectives, buscando aquellas pistas para entender el significado más amplio y pertinente y esas conexiones que dijimos. En Mateo capítulo 5, versículo 18, nos dice, 5:18, nos dice, porque de cierto os digo, que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, y hasta que todo se haya cumplido. ¿Bien? Entonces, podemos indagar en las verdades bíblicas y podemos ir descubriendo aquellas cosas que son muy significativas. Miren, si ustedes tienen su Biblia, vamos a Mateo capítulo 5, y hacíamos mención, estamos volviendo otra vez a algunos textos porque queremos afirmar esta forma de lectura, ¿no? Entonces, cuando hablamos de las bienaventuranzas, texto que ya lo hemos estudiado en reiteradas oportunidades, el versículo 3 es la puerta de entrada. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan que decíamos que la palabra pobre es la palabra mendigo o mendicante? ¿Sí? Entonces, la palabra pobre, ustedes ya creo que lo han escrito en sus Biblias, ¿no? Si quieren poner, los que no estuvieron en la clase pasada, pongan abajo de pobre, pongan P de papá, T de Tito, O de Omar, To, J de José, O, tojo. Y la palabra tojo quiere decir mendigo. Entonces, ¿se acuerdan que decíamos? Una diferencia entre pobre y mendigo. El pobre tiene muy poquito, el mendigo no tiene nada. Entonces dice, bienaventurados los mendigos en espíritu. Esa es la manera en la cual yo empiezo a ser un detective. Digo, órale, en buen mexicano, ¿no? Tengo que ser ese mendigo. Y en mi mendicidad, lo que hago justamente es acercarme al Señor para que Él me dé de su maná y me llene. ¿Bien? Bienaventurados los que decíamos en el versículo 10, ¿se acuerdan? Decíamos en el versículo 10, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. No, el versículo 6. En el versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. La palabra justicia, ¿se acuerdan que decíamos? Es D de dedo, I de iglesia, K de kilo, A de Alberto, I de iglesia, O de Omar, S de sapo, U de Ulises, N de nene, E de Eduardo, Dikaiosune. Y la palabra Dikaiosune en griego, ustedes dicen, ¿y esto dónde lo encuentro? Esto lo encuentro en un diccionario bíblico, ¿sí? No es mucha ciencia. Que diga justicia, y en este diccionario de McDonald's también pueden encontrarlo, y entonces uno dice, ¿y qué quiere decir justicia? Bueno, Dikaiosune. ¿Y qué quiere decir Dikaiosune? Quiere decir una correcta relación con Dios. Entonces se lee así: bienaventurados los que tienen hambre y sed de una correcta relación de Dios, porque ellos serán saciados. ¿Sí? Y de esta forma, como detectives, vamos investigando y Dios nos va hablando. ¿Bien?
Y de esta forma vamos poquito a poquito. Ahora, todo esto que vamos diciendo lo vamos a aplicar en las clases que vienen, en textos que vamos a compartir, ¿bien? Y nos acercamos a la palabra también como científicos. Hechos capítulo 17, versículo 11, nos habla acerca de los hermanos de Berea. Dice que estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Miren, yo les he enseñado a la congregación, y creo que es una buena dinámica que podamos tener, de una manera amorosa, no de una manera así arrogante, pero de una manera amorosa, poder preguntarle a vuestro pastor, decirle, bueno, pastor, lo que usted dice, ¿dónde está en la Biblia? ¿Sí? ¿Dónde está en la Biblia? O sea, suena bien, pero ¿dónde está en la Biblia? No la veo ahora a Mónica, pero debe estar por ahí, ¿no? Pero había un hermano en la congregación cuando estábamos en Argentina, en Centenario, que él era un jovencito, pues. Entonces, escuchaba decir que Jesucristo es el pastor de la iglesia. Entonces, él le presentó el interrogante, decir, bueno, ahora, si Jesús es el pastor de la iglesia, ¿usted quién es? Porque regularmente a usted le decimos que es el pastor, ¿no? Entonces, ¿cómo es esto? ¿No? Entonces, le digo, bueno, mira, lo que yo soy como el perro ovejero, ¿sí? No me digas perro, ¿no? Pero soy como el perro ovejero, que voy tarasconeando las ovejas. Cuando era más joven las mordía, ¿sí? Y me las tuve que ver con el pastor de las ovejas que me regañó bastante. Me decía, hey, no te pases, no son tuyas, son mías, ¿sí? Entonces, cuando empecé a crecer y a madurar, me empecé a tarasconearla, ¿eh? Muchas veces a las ovejas no les gusta que el pastor las exhorte y las vaya, digamos, tarasconeando para que sean y que vayan hacia donde el gran pastor de las ovejas está guiando a las ovejas. Entonces, pero ¿qué ocurre? Ocurre que de esta manera vamos entendiendo la palabra. El pastor tiene una autoridad en la palabra, ¿bien? No es que el pastor puede decirme, bueno, haz marombas y salta de un lado para el otro, se va para el otro. No. Dígame dónde dice la Biblia y yo lo hago, ¿bien? Mientras que aparezca en la palabra, yo lo hago. Y para esto, el Señor me ha dado la capacidad, tanto a usted como a mí, de poder tener su mente y poder indagar, ¿bien? Entonces, cada vez que mi hermano o hermanos me comparten una palabra de exhortación amorosa, yo siempre la tomo, ¿sí? Y en humildad, si tengo que rectificar algo, lo rectifico, ¿bien? ¿Por qué? Porque justamente, mayormente en este salón, quien veo a hermanos consagrados en el Señor, sí ha recibido esas exhortaciones y han sido de mucha edificación, ¿bien? Pero el punto es que todos tenemos esa autoridad que el Señor nos ha dado, ¿bien? Vuestro pastor tiene la autoridad en la palabra. Usted dice, ¿y dónde dice esto? Bueno, esto lo dice el apóstol Pedro en Segunda de Pedro. Dije Segunda de Pedro, ¿no? No, es Primera de Pedro, capítulo 3. Perdón, Primera de Pedro, capítulo 2. Pastor, hoy estoy medio norteado, ¿no? Capítulo 2, versículo 9. Por favor, búsquelo. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, ustedes y yo tenemos la función sacerdotal. ¿Cuál es la función sacerdotal? Bueno, de entrar al lugar santísimo. Ustedes todos nosotros podemos entrar al lugar santísimo, ¿bien? Para encontrarnos con el Señor. Bueno, obviamente que vuestros pastores tienen el don que entregado por Dios, esa gracia que Dios le ha dado para poder alimentar a las ovejas, pero al final del día el Espíritu Santo les va confirmando a ustedes lo que Dios va hablando en medio de su pueblo, ¿bien?
Y en ese contexto es donde nosotros estamos afirmados como los hermanos de Berea. ¿Bien? ¿Me explico o no? ¿Se entiende? Los hermanos de Berea no es que le llevaban la contra al apóstol Pablo, no, de ninguna manera. Los hermanos de Berea lo que estaban haciendo era poder entender a la luz de la palabra, comprender que la veracidad y la profundidad que el apóstol Pablo estaba diciendo era sí y amén, era correcta. ¿Bien? Entonces, de esta manera, mis hermanos, vamos ingresando en todo lo que es justamente el proceso de lectura en la palabra. ¿Bien? Recuerden, por favor, estos 3 pasos que me gustaría que lo puedan recordar para empezar a aplicarlo, o mejor dicho, para empezar a reflexionar sobre ello. ¿Bien? Entonces, dijimos que, déjenme que se los... a ver, se me fue por acá. A ver, aquí está. Bien. Entendiendo el contexto original, el modelo de 3 pasos, entendiendo el contexto original, encontrando principios generales y hacer conexiones y aplicaciones, ¿bien? Para la interpretación bíblica. Esto ya lo dijimos, ¿bien? Lo vamos a ver en detalle a medida que vayamos en las clases que vienen, ¿bien? Por lo pronto, lo que me gustaría, por favor, es que en sus anotaciones puedan, o sea, vamos a editar un poquito esta clase y luego la vamos a poder mostrar para que ustedes puedan recordar todo lo que estuvimos hablando, ¿bien? Estamos basándonos en el libro que tenemos, el Manual de Interpretación Bíblica. Sé que varios hermanos no lo tienen, estoy mirando a varios hermanos de diferentes lugares, y vamos a escanearlo, de alguna forma se los vamos a acercar. La intención es que puedan leerlo y de esa forma podamos hacer nuestras anotaciones, reflexiones para llegar a, creo que nos va a llevar unas 3 clases más, empezar a trabajar con los textos y hacer la interpretación que justamente tendríamos que hacer en forma, como parte de la clase.